Doña Rosa tenía 73 años. Y durante toda su vida, había sido cuidadosa. De esas personas que no firman nada, sin preguntar primero, que revisan, que dudan, que piensan antes de decidir. Pero esta vez, fue distinto. No porque no quisiera revisar, sino porque confiaba. Confiaba en su familia, en su propio hijo. Rosa había pasado años construyendo algo. No era una fortuna enorme, pero sí suficiente. Una casa, un pequeño terreno, algunos ahorros. Todo lo que había logrado, lo había hecho poco a poco, con esfuerzo, con sacrificio, con paciencia. Y siempre tuvo claro algo. Eso, era para dejarlo a sus hijos, para que no pasaran lo que ella pasó, para que tuvieran algo seguro, algo propio. Pero con el tiempo, uno de sus hijos empezó a acercarse más, a preocuparse más, a involucrarse más en sus cosas. Al inicio, Rosa lo vio como algo bueno, como apoyo, como compañía, como alguien que quería ayudar. Y eso, le dio tranquilidad, porque a su edad, tener a alguien cerca, se siente bien, se siente seguro. Hasta que un día, ese hijo llegó con unos papeles y una explicación que sonaba lógica, demasiado lógica. Al inicio, todo parecía normal. Su hijo llegaba más seguido. La llamaba. Le preguntaba cómo estaba. Se ofrecía a ayudarle con cosas de la casa. Pequeños detalles que Rosa no esperaba. Y que, poco a poco, fueron generando algo. Confianza. Porque cuando alguien se acerca así, sin pedir nada a cambio, bajas la guardia. Y eso fue exactamente lo que pasó. Rosa empezó a depender un poco de él. No en todo, pero sí en cosas específicas. Papeles, trámites, asuntos que antes resolvía sola, pero que ahora le resultaban más pesados. Y su hijo lo sabía. Sabía cuándo ayudar, cuándo aparecer, y cómo hablar. Siempre con calma, siempre con paciencia, como alguien que realmente quería hacer las cosas bien. Hasta que un día, llegó con una carpeta en la mano. Son unos papeles del terreno, mamá. Rosa lo miró, sin preocupación, porque no sonaba complicado, no sonaba urgente. ¿Qué papeles?, preguntó. Su hijo se sentó, abrió la carpeta, y empezó a explicarle, con palabras simples, directas, fáciles de entender. Le dijo que era para organizar todo, para evitar problemas en el futuro, para dejar las cosas claras. Nada fuera de lo normal, nada que generara alarma. Rosa escuchó, asintió, y en su mente, todo encajaba, porque tenía sentido, porque era lógico, porque venía de alguien en quien confiaba. Pero aún así, hubo un momento, un segundo, en el que dudó. ¿Y esto qué cambia?, preguntó. Su hijo respondió rápido. En realidad nada, mamá. Es solo para facilitar las cosas más adelante. Y esa respuesta fue suficiente, porque cuando alguien te dice que no cambia nada, no sientes peligro, no sientes urgencia, no sientes que estás tomando una decisión importante. Sientes que es algo más, un trámite, un paso, algo que simplemente hay que hacer. Y así, sin presión, sin discusión, sin conflicto, llegó el momento. Le pasó los papeles. Le señaló dónde firmar. Rosa tomó el bolígrafo. Miró las hojas. Pasó las páginas lentamente. No leyó todo. No revisó cada detalle. Porque no sintió que fuera necesario. Porque confiaba. Porque pensó que todo estaba bien. Y firmó. Una vez. Luego otra. Y otra más. Su hijo recogió los documentos. Los guardó. Y sonrió. Listo, mamá. Ya quedó. Rosa también sonrió, sintiendo que había hecho lo correcto, que había resuelto algo importante, que había tomado una buena decisión. Pero no lo era. Pasaron los días. Y al inicio, nada cambió. Todo seguía igual. La casa, la rutina, la tranquilidad. Pero algo
Empezó a sentirse distinto. Su hijo ya no llegaba tanto. Ya no llamaba igual. Ya no se mostraba tan pendiente. Al principio, Rosa no le dio importancia. Pensó que estaba ocupado, que tenía cosas que hacer. Pero con el tiempo, esa distancia empezó a notarse. Más de lo normal. Más de lo esperado. Y aunque no lo entendía del todo, había una sensación que no la dejaba tranquila. Una incomodidad. Una duda. Pequeña, pero constante. Como si algo no estuviera bien. Pero no sabía qué. Todavía no. Pasaron algunas semanas. Y esa sensación no se iba. No era miedo. No era tristeza. Era algo más sutil. Como si algo no encajara. Como si hubiera una pieza que no estaba en su lugar. Rosa intentó ignorarlo. Seguir con su rutina. No darle vueltas. Pero un día, decidió revisar unos papeles. No por algo específico. Solo por ordenar. Por tener todo en su lugar. Abrió la carpeta. Sacó documentos antiguos. Títulos. Recibos. Papeles que llevaba años guardando. Hasta que encontró algo. Una copia. De los papeles que había firmado. Se detuvo. La miró. Sin entender del todo por qué. Y empezó a leer. Despacio. Con calma. Como siempre lo hacía. Línea por línea. Palabra por palabra. Y fue ahí. Cuando algo cambió. Al inicio. No entendía. Era lenguaje legal. Términos complicados. Frases largas. Pero había algo claro. Demasiado claro. Su nombre. Y otro nombre más. El de su hijo. Siguió leyendo. Con más atención. Más lento. Y entonces. Lo vio. No era un trámite. No era un orden. No era algo temporal. Era una transferencia. De propiedad. El terreno. La casa. Todo. Pasaba a nombre de él. Rosa se quedó en silencio. Con el papel en la mano. Sintiendo como el cuerpo se le quedaba frío. Volvió a leer. Pensando que había entendido mal. Que estaba confundida. Que había algo que no estaba viendo. Pero no. Cada palabra decía lo mismo. Cada línea confirmaba lo mismo. Había firmado. Y había entregado todo. Sin saberlo. Sus manos empezaron a temblar. No por el valor de lo que había perdido. Sino por lo que significaba. Porque eso. No lo había hecho un desconocido. Lo había hecho su hijo. La persona en la que confió. La persona a la que quiso ayudar. La persona que se acercó. Cuando más lo necesitaba. Y en ese momento. Todo lo demás dejó de importar. No pensó en el dinero. No pensó en la casa. Pensó en una sola cosa. La confianza. Porque eso. Era lo que realmente se había roto. Tomó el teléfono. Lo miró unos segundos. Y marcó. Esperó. El tono. 1, 2, 3. Hasta que contestó. Mamá. Su voz sonaba normal. Como siempre. Como si nada hubiera pasado. Rosa intentó hablar. Pero al inicio. No pudo. Respiró. Se acomodó. Y finalmente dijo. ¿Qué firmé? Hubo un silencio. Corto. Pero suficiente. Porque en ese silencio. Ya había una respuesta. Su hijo habló. Tranquilo. Sin urgencia. Sin miedo. Mamá, ya te lo expliqué. Pero Rosa lo interrumpió. Esta vez. Sin dudar. ¿Qué firmé? Y entonces. La respuesta llegó. Directa. Sin rodeos. Es mejor así. Rosa cerró los ojos. Porque esa frase. Lo decía todo. No había error. No había confusión. No había malentendido. Había intención. Y en ese momento. Lo entendió. No había perdido por equivocación. Había perdido. Porque alguien decidió hacerlo. Y ese alguien. Era su hijo. Después de esa llamada. Rosa no se movió. Se quedó sentada. Con el teléfono en la mano. Mirando al frente. Como si todo lo que acababa de entender. Necesitara tiempo para acomodarse. Pero no se acomodaba. Se repetía. Una y otra vez. Las palabras.
Las firmas. La forma en la que pasó todo. Y sobre todo, quién lo había hecho. Esa misma tarde, tomó una decisión. No podía quedarse con la duda. No podía asumir sin confirmar. Guardó los documentos. Se cambió. Y salió. Fue directo a donde sabía que podía obtener una respuesta clara. Un abogado. No para pelear. No aún. Sino para entender. Llegó. Se sentó. Y explicó todo. Desde el inicio. Sin omitir nada. El abogado escuchó. Sin interrumpir. Tomó los papeles. Los revisó con calma. Con esa forma en la que alguien que ya ha visto esto antes. No se sorprende. Pasó las páginas. Leyó en silencio. Y después de unos minutos, levantó la mirada. Y dijo algo. Que Rosa no quería escuchar. Está firmado correctamente. El silencio fue inmediato. Rosa sintió como el aire. Le pesaba en el pecho. ¿Qué significa eso? Preguntó. Aunque en el fondo, ya lo sabía. El abogado fue claro. Directo. Sin rodeos. Legalmente, la propiedad ya no es suya. Rosa bajó la mirada. Porque en ese momento, todo terminó de encajar. No había error. No había vacío. No había forma de revertirlo fácilmente. Todo estaba hecho. Todo estaba en orden. Todo. Según la ley. Intentó buscar una salida. Alguna opción. Algún detalle. Algo que pudiera cambiar la situación. Pero no lo había. Solo un camino. Largo. Difícil. Costoso. Y sin garantía. Rosa asintió. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque entendió. Que esto no se resolvía rápido. Que esto no era una confusión. Era una decisión que ya estaba hecha. Y que ahora tenía consecuencias. Salió del lugar. Caminó sin rumbo por unos minutos. Sin pensar en dirección. Sin pensar en nada en específico. Solo caminando. Porque a veces, cuando entiendes algo así, no sabes qué hacer después. Regresó a su casa. Entró. Cerró la puerta. Y miró alrededor. Las paredes. Los muebles. Todo lo que había construido. Todo lo que ahora ya no le pertenecía. Pero lo más difícil no era eso. No era el terreno. No era la casa. Era la certeza de que no había sido un error. De que no había sido un accidente. Había sido una decisión. Tomada por alguien en quien confió. Y eso no se arregla con abogados. No se corrige con tiempo. No se negocia. Porque cuando la confianza se rompe así, no hay documento que la repare. Y en ese momento, Rosa dejó de buscar soluciones. Y empezó a aceptar algo distinto. La realidad. Con el paso de los días, Rosa dejó de hacer preguntas. No porque ya tuviera todas las respuestas, sino porque entendió que algunas cosas no cambian aunque las preguntes. Volvió a su rutina, a sus días tranquilos, a su casa, o al menos, al lugar que siempre había sido su casa. Pero ya no se sentía igual. No por las paredes, no por los muebles, sino por lo que ahora sabía. Porque hay cosas que una vez que las entiendes, ya no puedes ignorarlas. Sus hijos siguieron con su vida. Las llamadas continuaron. Las visitas también. Como si nada hubiera pasado. Como si todo estuviera en orden. Y Rosa no dijo nada. No explicó. No discutió. No confrontó. Porque en el fondo, ya no buscaba una explicación. Buscaba algo más simple. Con el tiempo, empezó a soltar. No el terreno. No la casa. Sino la idea de que todo tenía que ser justo. Porque no siempre lo es. Un día, mientras ordenaba algunos papeles, volvió a ver su firma. Esa misma firma, que había puesto sin dudar, sin leer, sin cuestionar. La miró unos segundos. Y luego, cerró la carpeta. Sin enojo, sin lágrimas, solo con claridad. Porque en ese momento, entendió algo que antes no veía. Que no todo el que se acerca a ayudarte lo hace con buenas intenciones.
Que no todo lo que suena lógico es seguro. Y que confiar, sin entender lo que estás haciendo, también es una decisión. Esa tarde, se sentó cerca de la ventana, como lo hacía siempre, con la misma vista, el mismo silencio, pero con una mente distinta. Ya no pensaba en lo que perdió, pensaba en lo que aprendió, porque aunque no pudo cambiar lo que pasó, sí podía cambiar lo que haría después. Y eso era lo único que todavía le pertenecía. Y por primera vez, eso fue suficiente. Y antes de irte, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campana para más historias que te harán pensar 2 veces. Porque a veces, la peor traición viene de quien más confianza le diste.